En mi cumpleaños, mi abuela me hizo el regalo más inesperado, me entregó su casa de lujo. Pero mi madre enseguida intentó quitármelo para complacer a su nuevo marido. Hola a todos. Hace 3 días cumplí 15 años y ese mismo día mi abuela me sorprendió con algo que me dejó sin aliento. Puso a mi nombre la propiedad de su apartamento en el centro de la ciudad. Ella casi no vive allí, tiene una casa grande en las afueras, y usaba el ático solo de vez en cuando venía a la ciudad. Yo estaba feliz, porque el último año había sido un infierno. Todo empezó cuando mi padre nos dejó. Siempre vivió para el trabajo y apenas nos prestaba atención, pero aún así su divorcio con mi madre fue un shock. Ella ni siquiera me lo dijo directamente, un día simplemente noté que mi padre había desaparecido y supe que llevaban casi un año con los papeles de divorcio presentados. Nadie explicó que lo agotaba tanto. Solo recogió sus cosas en silencio y se fue sin despedirse. Lo último que recibí de él fue un mensaje corto: pórtate bien. Después desapareció por completo. Con el tiempo, el divorcio se hizo oficial. Mi madre se quedó con la casa y la custodia total de mí y de mi hermano pequeño, mientras que a mi padre le dejaron derechos de visita que nunca usó. Hasta hoy no sé dónde está ni qué fue de él. Cuando apenas empezaba a acostumbrarme a todo esto, mi madre me contó que llevaba varios meses saliendo con un hombre. Lo llamaré Roberto. Ella confesó que estaban enamorados y no querían perder tiempo, porque decía que se hacía mayor y no quería desperdiciar años. A las pocas semanas ya me mostró un anillo y anunció que estaban comprometidos, que Roberto sería mi padrastro. Yo quedé impactada. La verdad, yo estaba en contra. 5 meses son muy pocos para conocer a una persona, y mucho menos para casarse. Pero mi madre me dijo que exageraba. Poco después conocí a Roberto. Me pareció frío y reservado, aunque con mi hermano de 4 años era alegre e incluso juguetón. Pensé que era normal, que con un niño es fácil divertirse. Pero un par de semanas después mi madre me contó algo que cambió por completo mi forma de verlos. Me sentó a su lado y dijo que la razón de la boda apresurada era que a Roberto le habían ofrecido un trabajo prestigioso en otro estado y planeaban mudarse. Mi madre había decidido dejarme aquí con mi abuela porque seguro yo no querría abandonar la escuela ni a mis amigos. Pero yo le respondí claramente: quiero estar con ella y estoy dispuesta a mudarme. Entonces empezó a insistir en que me quedara. Decía que estaría mejor aquí, que tenía mi escuela y mi vida. Pero yo me mantuve firme: si ella se iba, yo también me iría. En ese momento mi madre perdió la calma y confesó la verdad: en realidad era Roberto quien solo quería llevarse a mi hermano. Con él aún podía construir una relación, mientras que yo, según él, ya era demasiado mayor para convertirme en su hija. Me dolió muchísimo escuchar eso. Mi madre aceptó los argumentos de Roberto y en la práctica, lo eligió a él y no a mí. Decía que yo seguía atrapada en el pasado, aferrada a los recuerdos de su matrimonio con papá, y que por eso nunca podría aceptar a Roberto. Discutí con ella, pero pronto entendí que era inútil. Entonces insistí en mudarme con mi abuela de inmediato, sin esperar a que se marcharan. No fue el mismo día, pero pocos días después recogí mis cosas y me instalé allí. Mi madre intentaba convencerme de que todavía me quería, pero yo veía claramente que en sus decisiones lo principal eran ella y Roberto, no yo. En los últimos días en casa casi no le hablé. El día de la mudanza ni siquiera me despedí. El único a quien abracé antes de irme fue a mi hermano pequeño, porque sabía que lo extrañaría más que a nadie. Ahora vivo con mi abuela, la madre de mi mamá. Ella ha sido un apoyo increíble. A diferencia de los abuelos paternos, con quienes nunca tuve cercanía, esta abuela siempre estuvo a mi lado. Es cariñosa, atenta y con ella me siento tranquila. Está convencida de que mi madre actuó muy mal conmigo. Su vida es pacífica y cálida, aunque el camino a la escuela me lleva más tiempo. Mantengo contacto con mi hermano, todas las noches le llamo por el teléfono de mamá, pero con ella ya no hablo. Hace 3 días celebré mi cumpleaños. La verdad, fue mi abuela quien organizó todo, invitó a un par de amigos del colegio, los encontró a través de mi Facebook, y también reunió a varios familiares. Fue una gran sorpresa y una verdadera fiesta que logró animarme un poco. Después del pastel, mi abuela anunció su regalo. Dijo que había puesto a mi nombre su ático, por ahora un abogado sería el administrador, pero cuando cumpliera 18, el apartamento pasaría por completo a mi propiedad.
Para mí fue la mejor noticia en mucho tiempo. Ni siquiera pensaba contárselo a mi madre. Pero ayer se supo que alguien de los invitados lo había comentado. Por la noche mi madre me llamó y dijo que ya lo sabía. Después de hablar con Roberto, decidieron que él quería adoptarme si yo aceptaba convencer a mi abuela de transferirle el apartamento. Por alguna razón pensaba que eso me alegraría. En realidad me enfureció. Le respondí directamente que jamás lo haría y que no volviera a llamarme. Colgué la llamada. Minutos después volvió a marcar, pero ya no contesté. Entonces llegó un mensaje. Y decía así: lamento si te resultó incómodo que intentara adaptarme a Roberto y vivir según sus reglas. Pero debes entender que después del divorcio con tu padre, él fue el único que realmente estuvo a mi lado. Sí, tuve el apoyo de la familia, pero no es lo mismo. Roberto me ayudó tanto emocional como económicamente. No conoces muchos detalles porque no quería arruinar tu opinión sobre tu padre. Pero él nunca fue especialmente generoso. Según el acuerdo tras el divorcio, recibo casi nada, y la manutención para ti y tu hermano es ridícula. Recuerda que él siempre ganaba más que todos, no yo. Tuve suerte de que al menos dejara la casa, porque de otro modo habría tenido que alquilar y no lo habría soportado. Estábamos acostumbrados a una vida cara y a su lado, nunca tuve que pensar en dinero. Después de su partida todo cambió y por más turnos extra que tomara, jamás podría ganar lo que él ganaba. Cuando conocí a Roberto fue él quien asumió la responsabilidad y se convirtió en mi apoyo. Sé que no siempre se comporta con cariño contigo, pero no es por ti. En sus relaciones pasadas, los hijos de matrimonios anteriores se convirtieron en un obstáculo y todo terminó mal. Él también tiene sus cicatrices. Y yo estaba tranquila por ti, porque sabía que mi madre cuidaría de ti como nadie más. Por eso estaba convencida de que te dejaba en buenas manos. No te abandoné. Vives con tu abuela, y sabes que ella nunca permitiría que te sintieras sola. Solo quería que de vez en cuando pensaras también en mi felicidad. Y ahora que hice todo para que pudieras estar con nosotros, espero que aceptes y hagas lo que pide Roberto. Así podremos volver a estar juntas. Tu hermano te extraña mucho. Entiendo que estés enojada, pero también estoy segura de que me amas, y yo te amo a ti. Así que por favor, respóndeme, te amo. Estas palabras me hicieron dudar por un instante. Pero la última parte del mensaje me enfureció. Solo porque mi madre había decidido obedecer ciegamente a Roberto, pensaba que yo debía hacer lo mismo. Sonaba absurdo, egoísta y hasta patético. En ese momento entendí con claridad que mamá había perdido su propio yo y le permitía controlarlo todo. Así que aunque sus palabras al principio me ablandaron un poco, al final solo me quedó amargura. Media hora después le respondí. Le dije directamente que no pensaba hacer nada de lo que Roberto quería. Si ella tanto sueña con irse con él, que se vaya, pero yo me quedaré con mi abuela, tal como ella misma había planeado al inicio. No tenía nada más que agregar. La verdad, su comportamiento ya me había decepcionado demasiado. Cuando lo hablé con mi abuela, ella afirmó con firmeza que no iba a transferir el ático a Roberto bajo ninguna circunstancia. Apenas lo conoce y no confía en él en absoluto. Estaba convencida de que si el apartamento llegaba a estar a su nombre, él lo vendería y yo no vería ni un centavo. En ese sentido, me alegré de haber rechazado a mi madre desde el principio. Pero mi madre no se detuvo allí. Esta mañana vino a casa de mi abuela con mi hermano. Por suerte, yo estaba en la escuela en ese momento. Al volver, mi abuela me contó que mamá había ido expresamente para hablar conmigo en persona sobre la propuesta que me hizo ayer, alegando que yo la había ignorado. De inmediato aclaré que eso no era cierto. Respondí a su mensaje y dejé muy claro que no iba a pasar. Mi abuela no escuchará ninguna presión de mi parte porque ninguna de las dos confiamos en ella, y yo se lo dije directamente. Por eso no entiendo por qué mi madre finge no oír. Le hablé con firmeza, ¿acaso se me puede culpar por eso? Ella rompió a llorar. Dijo que solo intentaba hacer felices a todos, pero que por más que lo intentara, nada salía bien. Yo hervía por dentro. Ella lloraba cuando en realidad la que debería llorar era yo, porque fui yo a quien abandonaron los dos padres. Le pedí que parara y le dije que lo estaba tergiversando todo.
Ella no busca la felicidad de todos, solo se preocupa por sí misma y exige que los demás se adapten. Quizás alguien podría soportarlo, pero yo no. Tengo mi propia vida y no pienso arruinarla solo para que mamá y Roberto se sientan cómodos. Mis palabras la dejaron sin habla, y poco después se marchó. Más tarde descubrí que me había bloqueado. Ahora siento culpa por lo que le dije en la cara. Por eso quiero preguntarles, ¿de verdad estuve mal cuando le dije a mi madre que era egoísta y que solo pensaba en su felicidad? Y antes de pasar a la actualización de esta historia, quiero invitarles a dejar su opinión en los comentarios. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién tiene la razón? Personalmente estoy segura de que la madre se equivoca y que la autora actuó bien. Es más, parece que ella misma está destruyendo su propia vida. Da la impresión de que con ese hombre acabará perdiéndolo todo. Pero claro, esa es solo mi opinión. Quizá al final las cosas entre ellos resulten distintas. Primera actualización. Hola a todos. Quiero empezar agradeciendo a cada uno de los que dejó un comentario en mi primera publicación. Sus palabras me abrieron los ojos. Tocaron temas en los que nunca había pensado. Por ejemplo, la idea de que lo de mamá y Roberto pudo haber empezado antes del divorcio. Tal vez ella nos lo contó después, cuando le convenía más. El divorcio ya estaba hecho y nadie relacionaría una cosa con la otra. Antes ni siquiera lo consideraba posible. Creía que mamá jamás traicionaría a papá. Pero ahora ya no estoy tan segura, quizás sí pudo hacerlo. La verdad es que ahora ya no es mi problema. Ella dejó claro que no quiere tener nada que ver conmigo. Lo que más me duele es haber perdido el contacto con mi hermano. Lo extraño muchísimo. Siempre nos llevamos bien y la idea de que pueda convertirse en el hijo de Roberto, como muchos de ustedes sugirieron, me vuelve loca. Intento apartar esos pensamientos, pero desde que la gente empezó a escribir sobre eso, me resulta cada vez más difícil ignorarlo. Quiero saber la verdad, aunque me aterra escucharla. Estos últimos días he hablado mucho de todo esto con mi abuela. No llegamos a una conclusión definitiva, pero ambas coincidimos en que ahora vemos a mamá de otra manera. Creo que una conversación con papá podría aclarar muchas cosas, aunque no sé si querrá hablar de ello conmigo. Desde que mamá vino hace 4 días, no hemos vuelto a comunicarnos. El primer día me bloqueó, y luego mi abuela me dijo que también la bloqueó a ella. Es increíblemente ingrato considerando todo lo que mi abuela ha hecho. Ella cuida de mí sin pedirle manutención a mamá. Tiene su propio dinero y todo lo que hace es únicamente por amor. Podría estar disfrutando de una jubilación tranquila, y en cambio cría a su nieta. Mamá debería estar agradecida, pero prefirió darle la espalda. Tengo acumulada tanta rabia y aún más preguntas sin respuesta. Lo único que quiero es que algún día la verdad salga a la luz. Segunda actualización. Hola de nuevo. Esta será larga porque esta noche pasó algo inesperado. Mi padre vino a verme. Resulta que mi abuela se había puesto en contacto con él antes, pero no me dijo nada. Temía darme falsas esperanzas y al final no aparecía. Pero en cuanto supo del compromiso de mamá con Roberto, decidió venir de inmediato. Y ahora aquí estoy, intentando asimilar todo lo que me contó. Fueron demasiadas revelaciones. Cuando apareció de sorpresa, me quedé impactada. Pero lo que más me sorprendió fue que me abrazó fuerte y me dijo enseguida, perdóname, lo siento mucho. Después nos sentamos con la abuela a la mesa y empezó a contarme toda la verdad. Me confesó que el amor entre él y mamá se había apagado hacía muchos años. Se mantenían juntos solo por mí, porque no querían romper la familia. Pero hace unos 3 años, él empezó una relación con una compañera de trabajo. Quería confesárselo a mamá, pero nunca se atrevió. Al final ella lo descubrió por sí misma, hace aproximadamente 1 año, y en ese momento pidió el divorcio. En ese momento mi madre le puso condiciones muy duras. Le dijo, guardaré esto en secreto, pero solo si desapareces por completo de nuestra vida. Según sus reglas, él debía dejarle la casa, renunciar a la custodia y aunque en los papeles tuviera derecho a visitarnos a mi hermano y a mí, no podría ejercerlo sin su permiso. Le exigió una pensión elevada y un pago adicional en la división de bienes. Y él aceptó todo. Lo único que pidió fue que mamá nunca me contara su infidelidad. Tenía miedo de que lo odiara y lo viera solo como un traidor. Hasta hace poco mamá cumplió su promesa,
pero el precio fue que yo perdí el contacto con mi padre. Él también se disculpó por otras cosas, por trabajar sin descanso, por no dedicarme tiempo y por no haber construido conmigo una relación cercana. Pero dijo que la culpa no era solo suya. Según él, mamá siempre exigía más y para mantener el nivel de vida que ella quería, tenía que trabajar sin parar. No trató de justificarse, pero quiso que yo entendiera que no toda la carga estaba sobre sus hombros. Creo que lo comprendo, pero aceptarlo sigue siendo difícil. Después me explicó por qué rompió la promesa hecha a mamá y vino a verme, aunque no debía hacerlo. Resulta que mi abuela le dejó un mensaje en el que mencionaba a Roberto y le preguntaba si lo conocía. Eso fue lo que lo impulsó a venir sin pensarlo. Y ahí empezó lo más impactante. Mi padre no solo conocía a Roberto, sabía perfectamente quién era. Resulta que mamá, papá y Roberto estudiaron en el mismo colegio y pertenecían al mismo grupo de amigos. Mis padres ya eran pareja, pero Roberto siempre había estado enamorado de ella. La víspera de la graduación, en una salida, él le confesó sus sentimientos. En ese momento ella estaba con papá y, por supuesto, lo rechazó. Pero solo unas semanas después se lo contó a él, y le dijo que también estaba confundida con lo que sentía. Eso los llevó a darse un tiempo en la relación. Según mi padre, aquella separación se prolongó casi 2 meses. En ese tiempo mamá tuvo varias citas, incluso con Roberto. Pero no pasó nada serio y al final volvió con papá. Cuando retomaron la relación, él fue claro: no quiero que sigas en contacto con Roberto, me incomoda. Por un tiempo ella aceptó, pero poco después él descubrió que seguían hablando. Eso provocó una gran pelea que casi terminó con su relación. Fue entonces cuando Roberto apareció directamente en casa de mi padre. Entre ellos estalló una pelea. Roberto, al parecer, pensó que así impresionaría a mamá, pero ocurrió lo contrario, ella estaba furiosa. Sobre todo porque ya le había dejado claro: solo te veo como amigo y nada más. Después de ese episodio, mamá lo borró de su vida para siempre. Papá asegura que Roberto siempre fue impulsivo e inestable. Tras graduarse se marchó a otro lugar, y durante muchos años nadie supo nada de él. Pero ahora papá está convencido de que mamá y Roberto retomaron el contacto hace un par de años. Recuerda que ella mencionó haber oído de conocidos que él había regresado a la ciudad. No sabe exactamente cuándo volvieron a verse, pero el hecho de su compromiso habla por sí solo. Eso significa que ella lo traicionó de la misma manera que él lo hizo con ella en el pasado. Y todas las condiciones que ella impuso en el divorcio en realidad perdían sentido. Papá dijo que planeaba hablar con ella directamente. Pero antes quería que yo misma me reuniera con mamá y escuchara su versión. Prometió esperar y solo después de mi conversación decidir qué hacer. Yo sigo con un caos en la cabeza. No sé en quién confiar. Ambos me han tratado mal y toda esta historia es un desorden absoluto. Tercera actualización. Al final me armé de valor y hablé con mamá. No le conté nada sobre la visita de papá. Quería escuchar su punto de vista por separado. Como me había bloqueado, no tenía otra opción, tuve que ir a verla sin previo aviso. Papá había venido hace 3 días, y recién ayer me atreví a tocar su puerta. Ella se sorprendió mucho al verme, pero me dejó pasar. Por suerte Roberto no estaba en casa, así que pudimos hablar tranquilamente. Primero me disculpé, más que nada para que se relajara y hablara con sinceridad. Di algunas vueltas antes de entrar en tema y le dije con cuidado que me costaba aceptar tan rápido a Roberto en nuestra familia. Por eso me comportaba de forma tan fría. Luego pasé a lo más importante. Le insinué que todo parecía sospechoso. Era demasiado conveniente que justo después del divorcio apareciera de repente un hombre ideal. Para mí era el momento de admitir que conocía a Roberto desde la universidad, pero ella solo sonrió y dijo que había tenido la suerte de encontrarlo ahora. Ahí terminó la conversación. Yo sabía que papá no había mentido cuando contó que los 3 se conocían en la época de estudiantes, aún conserva fotos de entonces. Otra cosa es que dudara de algunos detalles. Pero cuando mamá me miró directamente a los ojos y afirmó que recién ahora conocía a Roberto, entendí en quién podía confiar. Ella misma se delató al añadir que ni siquiera pensaba contármelo. Después confesó que aceptó el compromiso apresurado y la mudanza porque quería borrar desesperadamente a mi padre de su vida. Todo lo relacionado con él se le había vuelto ajeno.
Y en ese momento me reveló un secreto que yo desconocía, la infidelidad de mi padre. Ese secreto fue la base de su acuerdo, papá aceptó sus condiciones y ella prometió ocultar la verdad. Tras escuchar eso, perdí cualquier deseo de seguir hablando. Me levanté y solo le dije que nos volveríamos a ver, y luego me fui. En cuanto salí a la calle, llamé a mi padre. Le dije que ahora era libre de hacer lo que quisiera, porque ya sabía la verdad y entendía que él había sido sincero. Que mamá cargara con las consecuencias. No digo que papá sea un santo ni que no tenga culpa, pero a su lado ella queda mucho peor. Cuarta actualización. Hola a todos. Tengo noticias importantes. Muchos se preguntaban si mi hermano era realmente hijo de mi padre. Yo también tenía miedo de saber la respuesta. Pero el mes pasado, después de que papá se reunió con mamá, finalmente hicieron una prueba de ADN. Y por suerte mi hermano resultó ser su hijo. Ahora mi padre presentó una demanda por la custodia completa. Y como ya tengo 15 años, tengo derecho a declarar oficialmente que quiero vivir con él, lo cual será tomado en cuenta por el tribunal. Por ahora sigo viviendo con mi abuela. Sí, papá intenta corregir los errores del pasado, pero entre nosotros aún hay demasiadas cosas pendientes. Con mi abuela me siento más tranquila y protegida. Mamá, por supuesto, estalló de rabia al darse cuenta de que mi visita solo fue un intento de descubrir la verdad sobre ella y Roberto. Después me desbloqueó una sola vez, solo para gritarme, y luego volvió a ponerme en la lista negra. Desde entonces no hemos vuelto a hablar. En cuanto a Roberto, desapareció de la vida de mamá tan rápido como llegó. Se comprometió enseguida y con la misma rapidez se marchó. Cuando quedó claro que papá buscaba reducir la pensión y los pagos, salió a la luz que Roberto había estado mintiendo todo el tiempo. No tenía ningún puesto prestigioso. Su plan real era engancharse al negocio de un tío que apenas sobrevivía. Y pensaba cubrir todos los gastos con el dinero de mamá. Por eso la presionaba para que me obligara a transferirle el ático que me regaló mi abuela. 2 años le llenó la cabeza de ilusiones, pero en realidad solo le sacaba todo lo que podía. Al final, mamá quedó engañada. Y en lugar de reconocer su error, ahora se queja con sus amigas de ese traidor Roberto. Pero esas mismas amigas la critican a sus espaldas, y así fue como papá se enteró de todo y luego me lo contó. La verdad, le agradezco al destino que mamá decidiera apartarme de su vida en el mismo momento en que Roberto le pidió deshacerse de mí. Ahora mi padre y yo decidimos intentar reconstruir nuestra relación. Me prometió que se esforzará por ser un mejor padre para mí. Y en cuanto obtenga la custodia total o al menos compartida de mi hermano, intentaremos formar una nueva familia. No sé si será normal, pero al menos sí feliz. Y eso es todo. Así terminó todo. La verdad, yo mismo sospechaba que tarde o temprano Roberto la dejaría. No conocía el final, pero si lo piensas con calma, era bastante previsible. ¿Por qué persona normal exigiría un apartamento a cambio de aceptar a un hijo? Aunque claro, hay de todo en este mundo. Escriban en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Les parece razonable semejante exigencia? ¿Es un completo absurdo o, siendo sinceros, creen que en teoría podrían hacerlo? Seamos realistas. Imaginen la situación, salen con una mujer que tiene 2 hijos y descubren que el ático está a nombre de la hija. ¿Les parecería normal exigir que ese ático se transfiera a ustedes si deciden adoptarla? Espero sus comentarios. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. No olviden ver nuestros vídeos anteriores, están aquí. Y suscríbanse al canal. ¡Éxitos!